Bien, a ver, continuemos y ahora nos hemos dado una política monetaria restrictiva. Para una política monetaria restrictiva tenemos que estar bien claros, es la reducción de la cantidad de dinero real. Entonces podemos partir desde el gráfico donde relacionamos la oferta con la demanda monetaria. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces nuestra curva de la MP se va a desplazar, voy a hacer un poquitito más ancho acá. Y vamos a ver que esa MP en ambos va a pasar a MP', vamos a pasar de A a B. Por lo tanto, vamos a tener una nueva tasa de interés. En el otro gráfico donde relacionamos o donde hacemos que interactúen los mercados de bienes y monetario, el que se va a mover va a ser la curva LM. Entonces, nosotros nos vamos a ir hasta este otro punto donde nuestra curva LM, hasta donde se va a desplazar, ¿no? Hacia LM'. Vamos a pasar del punto A al punto B para una nueva tasa de interés como I sub 1. En la parte inferior, que donde estamos haciendo interrelacionar a la curva de la oferta agregada y la demanda agregada. ¿Quién es el que se va a mover? La curva de la demanda agregada. Porque la curva de la demanda agregada es la que fusiona los mercados de bienes y activos. Entonces, tenemos acá una nueva producción, y es sub T. Esto mismo vamos a hacer que vamos a reflejar en la parte sí inferior y vamos a hacer que nuestra curva de la oferta agregada se desplace hasta OA' para el mismo punto B de la parte superior. ¿Qué cosa hemos encontrado? A ver, vamos a mirar los impactos. Que nuestra producción efectiva es menor que la producción de pleno empleo, que el nivel de precios se ha incrementado, que la tasa de interés se ha incrementado. Entonces, necesito podemos anotar, como nos lo recomienda Blanchard, ¿no? Impactos, 1, la producción sube y también el nivel de precios. 2, la producción sube y también la tasa de interés. Ahí está. Esos son los impactos. Ahora se dice que vamos a retornar al equilibrio mediante las variables que nos se han permitido identificar la dinámica en el mercado de trabajo y que al mismo tiempo se han convertido en soporte de la construcción de la curva de la oferta agregada. ¿Ok? ¿Qué sucede, dice, cuando mi producción efectiva es menor que la producción de pleno empleo? Que acá mismo mi tasa de desempleo efectiva es mayor que mi tasa natural de desempleo. ¿Ah? Entonces vamos a tener que identificar esos aspectos. Bien, ¿y cómo dice vamos a retornar al equilibrio? Este es en el corto plazo. Esto es en los 2 años que presumiblemente mide el corto plazo dentro de la macroeconomía. Y vamos a retornar al nivel de equilibrio en el mediano y en el largo plazo. ¿Y mediante qué? Dice mediante un aspecto. Si la producción efectiva es menor que la producción de pleno empleo, entonces dice que los precios van a bajar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si la producción es menor, entonces los precios también van a bajar. ¿Correcto? Y vamos a ver si esto se cumple o no. A ver. Número 2. Si la producción cae, quiere decir que el número de trabajadores con empleo también está cayendo. Quiere decir que el número de trabajadores desempleados se está incrementando. ¿De dónde sacamos esta conclusión cuando dijimos que la producción era igual al número de trabajadores con empleo? Cuando habíamos asumido que la productividad era igual a 1, ¿no es cierto? Y una función de producción con la que hemos estado trabajando. 3. ¿Qué pasa si el número de trabajadores sin empleo se está incrementando? Quiere decir que la tasa de desempleo también se está incrementando. ¿Correcto? Y si la tasa de desempleo se está
incrementando, quiere decir que los salarios nominales están bajando. ¿Y de dónde hemos sacado esto? Cuando hemos dicho que la forma de fijar los salarios es igual a PDE, F de U, de Z, y vimos que la relación de los salarios nominales con la tasa de desempleo tenía una relación inversa. Hasta ahí bien. Ahora, ¿qué pasa como quinto paso? Sucede que cuando los salarios bajan, los costos totales de las empresas también caen. ¿Y por qué? Porque el único costo en el que incurren las empresas eran los salarios. Con ese supuesto habíamos partido la construcción del mercado de trabajo. Entonces, si los salarios bajan, los costos totales de las empresas también caen, por lo tanto, los precios se reducen. Miren a lo que hemos llegado. ¿Ah? Listo. ¿Qué va a significar esto? Y nuevamente regresamos a aquel consejo y aquel principio matemático que tenemos que cuidar dentro de la economía y también dentro de la matemática, lógicamente. Si son variables las que estamos relacionando funcionalmente, las que se mueven, vamos a tener puntos al interior de la misma curva. Si son variables ajenas a esa relación, vamos a tener desplazamientos de la curva con la que estamos trabajando. En este caso, son variables que nos han ayudado a construir la curva de la oferta agregada, las que se están moviendo. Por lo tanto, no es Y o P. Por lo tanto, van a hacer que la curva de la oferta agregada se desplace. Para el caso que estamos hablando, vamos a retornar mediante estos mecanismos a la producción de pleno empleo. O sea, ¿a dónde vamos a retornar? Vamos a retornar, a ver, ¿hasta qué punto? Hasta donde nos señala la producción de pleno empleo. ¿Qué va a significar allí? Va a significar que vamos a retornar a este punto. A ver, ¿y cómo vamos a retornar a ese punto? ¿Cómo vamos a retornar a ese punto? Entonces, vamos a tener que hacer determinadas derivadas lógicas, así como hemos trabajado en el caso de la política fiscal restrictiva. ¿Correcto? Bien. A ver, empecemos. Observemos primero. Observemos primero. Bien. No se olviden que este paso es en el corto plazo. Y lo que ahora vamos a hacer es retornar al punto de producción de natural en el largo plazo. ¿Qué va a significar esto? Veamos. Este movimiento nos va a hacer que nuestra curva de la oferta agregada retorne a su nivel primigenio. Va a hacer que nuestros precios bajen de manera constante. Y eso es lo que vamos a empezar. En el mediano plazo, vamos a hacer que nuestra curva retorne de manera paulatina y sostenida al nivel de equilibrio anterior. ¿Haciendo qué? Que los precios bajen de manera constante. ¿Hasta dónde? Hasta P a la N. Y vamos a volver a este punto en el largo plazo. ¿Qué va? Evidentemente, aquí vamos a pasar a un nuevo punto de equilibrio, YT más 1. Y en ese punto, nuestra producción sigue siendo menor que la producción de pleno empleo. Como sigue siendo menor que la producción de pleno empleo, estas variables se siguen moviendo dinámicamente hasta ajustarnos a un nuevo equilibrio. Y así sucesivamente hasta retornar a la producción de pleno empleo. Ahora, ¿qué va a suceder arriba?
como el nivel de precios, está cayendo de manera sostenida, entonces me tengo que fijar acá. Este es el que está cayendo. Poco a poco. Entonces, ¿qué va a generar? Que el dinero real se está volviendo a incrementar. ¿Qué va a hacer? Que la curva, vamos a hacer con otro colorcito, que la curva que mide el dinero real va a retornar a su punto inicial, de manera también sostenida. Todo esto en el mediano plazo para volver a ubicarse en el largo plazo en el punto A. ¿Queda claro? Ahora, ¿quién se va a mover en el otro extremo? La LM. Como se está incrementando el dinero real, como aparece como una política monetaria expansiva y nosotros nos habíamos ubicado en esta LM', quiere decir que nuestra curva LM se va a mover hacia su punto original anterior, pasando de LM' a doble prima y finalmente tocando LM a la N, retornando a la tasa de interés anterior. Entonces, esa es la dinámica que nos lleva nuevamente al equilibrio.